Buenas tardes, continuando con la grabación de esta segunda parte del sistema nervioso, vamos a ver la parte de la embriología rápidamente. Entonces vemos que el sistema nervioso se puede dividir en dos tipos de sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, vamos a ver, el sistema nervioso central, prácticamente si nos preguntan de dónde deriva el sistema nervioso central, vamos a responder rápidamente que deriva de la placa neural, que no es nada más ni nada menos el neuroectodermo. El neuroectodermo o placa neural, como en algunos libros lo consideran, va a posteriormente formarse o a tomar la forma, perdón, de un surco, lo cual lo vamos a ver en, digamos, macroscópicamente como si fuera un tubo neural. Este tubo neural, como si fuera cualquier tubo de cañería, es un tubo neural que tiene dos aberturas, una abertura hacia arriba o neuroporo anterior y una abertura hacia abajo o neuroporo posterior. El tubo neural es el que posteriormente me va a dar el encéfalo en la parte rostral y en la parte caudal la médula espinal. Posteriormente también el sistema nervioso puede ser dividido en un sistema nervioso periférico, el cual va a tener tres derivados: la cresta neural, tubo neural y el mesodermo. Si nos preguntaran a nosotros de cuál de los tres derivados va a tener más contribución para el sistema nervioso periférico, va a ser de la cresta neural. Esta es una línea de tiempo. Si nosotros nos preguntaran en qué semana empieza la formación del sistema nervioso, nosotros vamos a responder en la tercera semana. Es el primer sistema que empieza a formarse. Recordemos que el primer sistema que empieza a funcionar es el sistema cardiovascular, que empieza a funcionar en la tercera semana. Sin embargo, el primer sistema que comienza a formarse es el sistema nervioso, en la tercera semana. En la cuarta semana ya prácticamente el tubo neural se está vesiculando. En la quinta semana, las tres vesículas que veíamos al principio, al final de la tercera semana, ahora ya están en forma de 5 vesículas, que posteriormente les vamos a pasar a describir. Cuando más o menos ocurren las 12, 14 semanas, o estamos alrededor de los 3 meses, tenemos un sistema nervioso central, el cual es de apariencia lisa. A ese encéfalo le denominamos lisencéfalo. Posteriormente, mientras pasen los meses, alrededor de la semana 26 más o menos de desarrollo, vamos a poder encontrar a un encéfalo en cuya superficie los surcos ya se están pronunciando. En primer lugar el surco de Silvio y posteriormente el surco de Rolando. Y para la etapa de nacimiento prácticamente ya podemos distinguir todos los surcos, todos los giros que pueden haber en el encéfalo. Asimismo, podemos decir que este cerebro va a formar parte prácticamente del 25% de lo que es un tejido del adulto. Es importante esto porque posteriormente, cuando el niño se va desarrollando, ya prácticamente su encéfalo lo que hace no es dar más giros, sino solamente armar más conexiones interneuronales. En el desarrollo del sistema nervioso, tenemos que en la embriología lo definimos como el desarrollo del tubo neural. ¿Cómo se denomina el proceso de la formación y el cierre del tubo neural? Se le denomina neurulación. Es el proceso que, valga la redundancia, es el proceso por el cual me formo un tubo neural a secas y lo cierro. Entonces, lo vamos a poder ver en seis fases. La primera, por ejemplo, es la misma formación del tubo neural. Recordemos que al inicio tenemos un embrión trilaminar en la gástrula. Tenemos un ectodermo superficial, un mesodermo y un endodermo, ¿verdad? En el endodermo estamos viendo que nace como una yema, ¿verdad? Como si fuera en forma de cresta, una estructura que nace de la parte del endodermo, que específicamente no sería endodermo, sería hipoblasto. A esto de acá se le denomina notocorda. La notocorda ejerce función sobre el ectodermo de la superficie o el ectodermo superficial, haciendo que las moléculas o los genes que están allí se expresen, de tal manera que las regiones que posean menos concentración de BMP4 son las que se van a invaginar. Por lo tanto, el ectodermo superficial, que está a los lados, tiene regiones elevadas de BMP4, mientras que la parte intermedia o la placa neural tiene muy pocas concentraciones. Eso hace que se invagine. Cuando se está invaginando poco a poco el ectodermo superficial, se van formando unos pliegues neurales. Estos pliegues neurales posteriormente se elevan tanto que se denominan crestas neurales. Las crestas neurales se van a juntar en la línea media y cuando se juntan, vamos a tener la formación prácticamente de un tubo neural. Y las crestas, al unirse, posteriormente se separan y empiezan a tener sus dos tipos de migraciones. Bien, esto es importante porque cuando la cresta migra, necesita migrar para
para varios tipos de estructuras. ¿Por qué es importante la migración de la cresta neural? Porque me va a dar derivados con componente nervioso, ¿verdad? Por ejemplo, si la cresta neural migrara para la parte de la piel, pues la cresta neural me va a dar los melanocitos. Si la cresta neural migrara para la médula suprarrenal, pues me van a dar los feocromocitos, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a describir posteriormente. Por ende, el resumen de esta lámina sería: profesor, la notocorda, cuando induce a la placa neural para que se forme el tubo neural, la notocorda se queda solita, se queda vacía y prácticamente no me va a dar nada. No, sí me va a dar algo. Me va a dar los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Que si recordamos un poco de la anatomía e histología, vamos a recordar que los núcleos pulposos son los que prácticamente nutren al disco intervertebral, al anillo fibroso, ¿verdad? Bien, sigamos. Como segunda fase tenemos este es un embrión visto desde arriba. Estamos viendo un corte, un reborde del ángulo, un corte, y estamos viendo cómo se va formando el tubo neural. Mira, acá se está cerrando y se está cerrando. Si a nosotros nos preguntaran ¿por qué extremo se cierra? ¿Por el extremo anterior o por el extremo posterior? La respuesta es ninguna, se cierra por la parte media. Específicamente, ¿a qué nivel? A nivel de la cervical número 8. Cuando se empieza a cerrar a nivel de la cervical número 8, empieza a haber una carrera por quién cierra más rápido, o arriba o abajo, en la parte craneal o en la parte caudal. Y eso es específicamente lo que estamos viendo acá. Cuando empieza a ver esa carrera, nos damos cuenta que hay un neuroporo en la parte craneal que es muy grande y que es el que se está cerrando primero, a diferencia del neuroporo posterior. ¿Por qué se cierra primero el neuroporo anterior? Se cierra primero porque el punto de cierre, donde se originó todo, está más al alcance del neuroporo anterior. Cuando se cierra el neuroporo anterior o el neuroporo craneal, o neuroporo rostral también llamado, o neuroporo anterior, como yo lo dije, se cierra en el día 25, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros, ¿se acuerdan ustedes cómo calculábamos la edad fetal? La edad fetal la calculábamos ¿cómo? La calculábamos por medio de, básicamente, las longitudes, ¿verdad? Medíamos el feto, o también de acuerdo al peso, o también de acuerdo a las características morfológicas. Mientras que la edad embrionaria nosotros la calculamos en somitas. De tal manera que el neuroporo craneal cierra en el día 25, que es lo mismo decir que cierra en la fase de 18 a 20 somitas. Mientras que el neuroporo posterior va a cerrar 2 días después, en el día 27 o en la fase de 25 somitas. Como tercer elemento, tercer paso, tercera fase, tenemos que la cresta neural, cuando se junta y se me forma el tubo neural, esta cresta neural se separa, ¿verdad? Y se va a los lados, y más adelante vamos a hablar de su migración. Como cuarto paso tenemos la formación del encéfalo. Se forma un solo tubo neural, de las cuales se divide en dos partes: una porción anterior, que es el encéfalo, y una porción posterior o caudal, que es la médula espinal. El encéfalo al principio se va a vesicular, como si fueran 3 vesículas primitivas, y posteriormente como si fueran 5 vesículas, mientras que la médula espinal no va a cambiar de forma externamente, ¿sí? Internamente sus células sí se van a diferenciar. Y como sexto elemento tenemos que, como es un tubo, entonces hay una cavidad, ¿verdad? Esta cavidad está acá. Esta cavidad es importante, porque esta cavidad es la que posteriormente me va a originar el sistema ventricular con el conducto ependimario en el sistema nervioso. Entonces acá un poco para aquellas personas que les preguntan en sus universidades un poco de genes, el gen más importante aquí es el gen BMP4, sin dejar de lado al gen SHH, al gen HOX. Bien, el gen o la expresión del gen SLUG es el gen importante que básicamente me promueve el corte de la placa neural para que me dé un tubo neural. Estimula la migración de la célula de la placa neural hacia el mesénquima, o hacia el corte. Bien, posteriormente tenemos que las células de la cresta neural tienen dos tipos de migración, ¿verdad? Células que se van a la parte craneal y a otras células que se van a la parte del tronco. Las células que migran en la parte craneal se van a relacionar con los arcos faringios, de tal manera que si es que nosotros nos preguntaran ¿de dónde derivan los arcos faringios? Derivan del mesodermo, pero es un mesodermo especial, es un mesodermo con interacción de la cresta neural. Este mesodermo de los arcos faringios, que me va a dar la cara, el rostro, prácticamente, son importantes porque cualquier patología que afecte a la cresta neural en la parte craneal, entonces me va a afectar básicamente el desarrollo de la cara. Bien. Entonces me va a dar el componente esquelético, los huesos del neurocráneo, la pio aracnoides, el tabique aortopulmonar. Esto es importante porque cuando ustedes ven la anatomía, ustedes se dan cuenta que la aorta nace del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Sin embargo, en embriología esto no ha sido así. La aorta nacía del derecho y la pulmonar del izquierdo, ambas de un tronco común que se llama el tronco arterial común.
Sin embargo, como esto no es incompatible con la vida, entonces debe haber un tabique, al menos que separe a la aorta de la pulmonar, y que aparte que separe tiene que girar 180 grados. Al girar 180 grados hace que la aorta ahora salga del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Entonces, ese tabique aortopulmonar lo forma la cresta neural craneal. De tal manera que hay, como le vuelvo a repetir, hay patologías en las cuales hay defectos tanto en la cara, pero también hay defectos en el corazón. Entonces son patologías relacionadas. Me va a dar también los odontoblastos y todos los ganglios nerviosos. De aquí en adelante, cuando ustedes escuchen ganglio nervioso, entonces háganse o métanse en la cabeza de que básicamente eso es cresta neural. Ganglio nervioso, no ganglio linfático. Posteriormente tenemos la migración hacia la parte troncal. Es importante porque esta migración ventral, esta migración a la parte troncal, perdón, me va a dar una migración ventral, ventrolateral y dorsolateral. De tal manera que la cresta neural, cuando se vaya a la piel, me va a dar los melanocitos, que son responsables de la pigmentación. Cuando se vaya a la parte del sistema nervioso periférico, me va a dar la célula de Schwann, que son importantes. ¿Para qué son importantes las células de Schwann? Para formar la vaina de mielina, ¿verdad? En el sistema nervioso periférico. Me van a dar los feocromocitos, que son importantes para la producción de catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal. Cuando migran en la parte lateral, ¿sí?, ventrolateral, me van a dar los ganglios de la raíz dorsal. Asimismo, me van a dar los plexos de Meissner y plexos de Auerbach, que son ganglios entéricos, ganglios prevertebrales simpáticos y ganglios de la cavidad abdominal. Bien, las placodas. ¿Qué es una placoda? Una placoda es un engrosamiento del ectodermo superficial. ¿Por qué se forma ese engrosamiento? Porque hay una interacción. ¿Interacción entre quién? Entre el ectodermo superficial y el neuroectodermo. Entonces, el neuroectodermo con el ectodermo superficial interaccionan. Es un dame que te doy. El neuroectodermo le manda genes, expresa esos genes sobre el ectodermo superficial y estimula a que ese ectodermo superficial, que en un principio se iba a convertir, no sé, digamos en piel, ahora tenga una capacidad nerviosa, sea una piel que sienta. De tal manera que una placoda, que era un ectodermo superficial, ahora me va a dar un ectodermo superficial que siente, o sea, es un órgano sensorial. Tenemos varios tipos de placodas en el cuerpo humano. Una placoda que es la placoda del cristalino, que me va a dar la vesícula del cristalino y posteriormente el cristalino. Una que es la placoda óptica, que me va a dar el oído interno, es decir, las rampas vestibulares como el órgano de Corti. Y una placoda que es la placoda nasal, que me va a dar prácticamente los bulbos olfatorios. Bien. Dentro del desarrollo vesicular tenemos a la formación del tubo neural. La formación del tubo neural, ¿te acuerdas que teníamos dos partes? El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a nivel de la tercera semana, se empieza, que es su formación, a finales de la tercera semana, empieza a vesicularse. Se vesicula prácticamente en tres porciones. Una vesícula anterior, o también llamada prosencéfalo, una vesícula media, que es el mesencéfalo, y una vesícula inferior, que es el romboencéfalo. La vesícula prosencefálico en la tercera semana es una estructura prácticamente íntegra. Sin embargo, en la quinta semana esta estructura se va a dividir en dos vesículas. En una vesícula más grande que se llama el telencéfalo, que aquí paradójicamente ustedes la están viendo como si fuera pequeñita, pero no, en realidad como esto es un corte sagital, ustedes la ven pequeñita, esa vesícula de amarillo, pero cuando ustedes lo ven de frente, o sea, rostralmente, se van a dar cuenta que esta vesícula es gigantesca. La vesícula que está inmediatamente por abajo es el diencéfalo, ambas derivan del prosencéfalo. La vesícula media, que no cambia, solamente aumenta de tamaño, que es el mesencéfalo. La vesícula inferior, que antes era el romboencéfalo por la forma de rombo que tenía, ahora se va a dividir en dos vesículas. En una vesícula que es el metencéfalo, que me va a dar posteriormente la protuberancia anular y el cerebelo. Y una vesícula inferior que es el mielencéfalo, médula del encéfalo. Es la médula del encéfalo porque se continúa con la médula espinal, la médula oblongada, que va a ser básicamente el derivado del mielencéfalo. Acá tenemos la histogénesis del tubo neural, que es importante. Si a nosotros nos preguntaran cuál es la célula madre del sistema nervioso, vamos a responder que es la célula neuroepitelial. De la célula neuroepitelial se van a derivar dos células, el neuroblasto y el glioblasto. No hay que confundirlo con nombres. A veces uno piensa que el neuroblasto es la célula madre. Falso. El neuroblasto es hijo de la neuroepitelial. Bien, juntamente con el glioblasto. Entonces, la célula neuroblástica me va a dar todo lo que corresponde a las neuronas, mientras que el glioblasto me va a dar todo lo que corresponde a las glías, excepto a una célula. ¿Qué célula no me da? Me da a la célula mesenquimatosa.
La célula mesenquimatosa es la que posteriormente me va a dar la microglia. Si a nosotros nos preguntaran cuál es la glía que no se desarrolla del neuroectodermo, nosotros vamos a responder inmediatamente que es la microglia. Doctor, entonces todas las demás células, todas las demás glías derivan del glioblasto. Falso. ¿Por qué? Si usted me acaba de decir que solamente la mesenquimatosa es la única que no deriva del neuroectodermo. Claro, yo te he dicho eso, pero otra pregunta es, ¿todas las células derivan del glioblasto? No. Primero, la microglia deriva de la mesenquimatosa. El oligodendrocito sí deriva del glioblasto. El astrocito, sea el fibroso y el protoplasmático, ambos derivan del glioblasto. Profesor, la célula ependimaria también deriva del glioblasto. Sin embargo, falta una célula. ¿Qué falta? La célula de Schwann. ¿Y la célula de Schwann de quién derivaba? De la cresta neural. Muy bien. La cresta neural sí deriva del neuroectodermo. Entonces, la célula de Schwann no deriva del glioblasto. ¿Deriva de quién? Deriva de la cresta neural. Eso es importante. Sigamos. Después tenemos a las capas del tubo neural. Entonces, mira, esta es una médula. Este es un esbozo de médula espinal. Y estamos viendo que se forman tres capas. Una capa que es como dientes de serrucho, que estamos viendo, con una abertura en ojal. La abertura en ojal se denomina canal central. Mientras que la capa que estamos viendo en diente de serrucho se le denomina capa neuroepitelial. Esta capa neuroepitelial es la capa madre, es la capa que me va a originar todo el tubo neural. Se llama capa neuroepitelial porque las células que lo componen son las células neuroepiteliales, o sea, las células madre. Estas células madre, estas células neuroepiteliales, son importantes porque cuando estas células no tienen axones, cuando hacen mitosis, crean células que sí van a tener axones, pequeños axones chiquitos. Estas células con pequeños axones se le denominan los neuroblastos que habíamos visto acá, mirad. Una neuroepitelial no tiene axón, pero un neuroblasto ya tiene axón. Entonces, me van a generar axones, me van a generar células con axones, células con axones y siempre periféricamente. De tal manera que la capa que está adyacente al neuroepitelio, o sea, esta y esta, las azules y las rojas, van a estar conformadas por los somas o por los cuerpos de los neuroblastos, mientras que la capa que está externamente va a estar conformada por los axones de los neuroblastos. Esto se parece bastante ¿a quién? A la médula espinal del adulto. Claro, en la médula espinal del adulto nosotros teníamos una sustancia blanca, una sustancia gris y una capa ependimaria, ¿verdad? Que reviste el conducto ependimario. Eso mismo en el adulto es acá en el embrión. En el embrión entonces nombramos los derivados. ¿De dónde deriva el conducto ependimario del adulto? Deriva del canal central. ¿De dónde deriva la capa la capa ependimaria? Deriva de la capa neuroepitelial. ¿De dónde deriva la sustancia gris? Deriva de estas zonas coloreadas. Estas zonas coloreadas, esas dos zonas azules y rojas, en conjunto se llama capa del manto. Por lo tanto, ¿de dónde deriva la sustancia gris? Deriva de la capa del manto. ¿Y de dónde deriva la sustancia blanca? Deriva de la capa que está más al margen, o sea, la capa marginal. Muy bien. Otra pregunta es importante, y acá hacerlo referencia porque es importante que a veces preguntan en las universidades. La capa del manto, que es una capa embrionaria, que es homólogo a la sustancia gris, la capa del manto aquí la estamos viendo que se divide en 4 plaquitas, ¿verdad? 2 plaquitas que están arriba y 2 plaquitas que están abajo. Para este nivel está la espalda del feto. Para este nivel está el cuerpo vertebral. Entonces, las 2 de arriba es obvio que se llaman alares. Y las 2 de abajo, por eso es que se llaman basales. Alares arriba, basales abajo. Las 2 placas alares, homólogamente en el adulto, ¿a qué hacen referencia? ¿A qué parte de la sustancia gris? A los cuernos posteriores o a las astas posteriores. Por ende, las placas alares me van a dar las astas posteriores, que son astas sensitivas, mientras que las placas basales me van a dar las astas anteriores, que son las astas motoras. Muy bien. Hay otras placas que son engrosamientos de la capa neuroepitelial, que es la placa del techo y la placa del piso o placa del suelo. Bien, es importante eso. Entonces, mira, a partir de la zona neuroepitelial o la capa neuroepitelial, que era la capa que recubría el agujero central, me va a dar la capa del manto, y esta capa del manto, sus axones me van a dar la capa marginal, y esta capa marginal posteriormente va a tener otra disposición en la corteza cerebral, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Entonces, en el desarrollo de la médula espinal ya lo hemos visto. Acá está la piel de la espalda, acá están las placas alares, placas basales, placa del techo,
placa del suelo, placa del piso, placas alares, placas basales, no se olviden, el agujero o conducto central que me va a dar el conducto ependimario, revestido o tapizado, perdón, de su capa neuroepitelial. Muy bien, y acá está, este es en el embrión y este es en el adulto. Muy bien, si a nosotros nos preguntaran ¿a qué nivel vertebral se encuentra la médula espinal en un recién nacido? Nosotros inmediatamente vamos a responder a nivel de L3. ¿Profesor, siempre estuvo en L3? No, no siempre estuvo en L3. Primero ocupó todo el conducto raquídeo. Sin embargo, posteriormente hubo un ascenso relativo. ¿Ascenso relativo por qué? Porque no es que la médula ascendió, la médula siguió creciendo para abajo. Sin embargo, las vértebras fueron las que se fueron expandiendo y creciendo más aceleradamente. A nivel de S1 se encuentra la caudequina y eso es importante, porque cuando nosotros hacemos una punción lumbar en el adulto, ¿hasta qué nivel llega prácticamente la médula espinal al nacer? Perdón, la médula espinal en el adulto, ¿hasta qué nivel está? La podemos encontrar más o menos al nivel de L2, ¿verdad? L2, L3 por ahí. Por eso es que nosotros en la punción lumbar en el adulto la hacemos entre L3 y L4, muy bien. Pero ¿tú crees que en el niñito, en el neonato, vamos a hacerle entre L3 y L4? No, no vamos a hacerle entre L3 y L4, porque acá está L3, acá está L4. Si nosotros ponemos la aguja, podemos pinchar prácticamente el cono medular. Entonces nosotros lo hacemos en donde, entre L4, L5 o L5, S1. Ahí lo hacemos, ¿verdad? Para la anestesia raquídea. Muy bien. Sigamos. Esta es una lámina histológica visto con un lente de 50 en general. En donde vemos la capa, en donde estamos viendo prácticamente estructuras como la capa, o lo que vendría a ser la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿verdad? Sustancia gris y sustancia blanca. Muy bien, como es un embrión, no se le debería denominar sustancia gris. ¿Cómo se le dice? Capa del manto y capa marginal. Muy bien, y esta es la capa neuroepitelial con el canal central. Muy bien. Tenemos el desarrollo del mielencéfalo. Un resumen acá de toda la diapositiva es nada más este. El mielencéfalo, ¿qué me va a dar origen? Al bulbo raquídeo, nada más. El mielencéfalo me va a dar origen al bulbo raquídeo. Es lo máximo que tú tienes que aprender acá, bastante, ¿ya? Y como el mielencéfalo también encontramos plexos coroideos, si nos preguntan de dónde derivan los plexos coroideos, derivan de la lámina del techo. ¿De quién? Del mielencéfalo. Estos plexos coroideos son importantes, ¿ya? ¿Para qué es importante un plexo coroideo? Es importante porque me permite la formación de ¿qué cosa? Del líquido cefalorraquídeo. Alrededor de un 70-80% del líquido cefalorraquídeo lo forman los plexos coroideos. El otro 20 a 30% es formado ¿por quién? Por los ependimocitos. ¿Qué son los ependimocitos? Las células que tapizan el conducto ependimario. Son importantes. Entonces los ependimocitos también producen LCR. Bien. El desarrollo del metencéfalo. El metencéfalo, lo máximo que debes aprender acá es que el metencéfalo te va a dar ¿qué cosa? Como estructuras, te va a dar el cerebelo en la parte posterior a partir de ¿qué cosa? De los labios rómbicos. La placa alar crece desmesuradamente y me dan los labios rómbicos. Mientras que en la parte anterior me va a originar la protuberancia, ¿verdad? La protuberancia. Eso es otra cosa, eso es importante. Muy bien. Sigamos. La corteza cerebelosa, cuando nosotros vemos el cerebelo en una lámina histológica, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que hay tres zonas, ¿sí? Externo e interno. En la parte externa vamos a ver unas células, unas neuronas que son pequeñas, ¿sí? Que conforman la capa molecular y que están dispersas y que más son axones que prácticamente el cuerpo neuronales. Posteriormente, en la capa del medio estamos viendo una capa que está conformada por unas células que son gigantes, mira, son gigantes y que tienen forma de una pera. Esta forma de una pera, esa pera, su vértice es siempre la parte externa. Estas células se llaman células de Purkinje. Y posteriormente o inmediatamente debajo de la capa de Purkinje se encuentra una capa que está como con muchos puntitos, ¿verdad? Y que está conformada por las neuronas más pequeñitas que existen. ¿Cómo se llama esta capa? La capa de la granulosa, ¿verdad? Porque la neurona más pequeña que existen son las neuronas del tipo que están en la capa granulosa. Bien, entonces algunos le llaman molecular externa, capa de Purkinje y granulosa interna, o algunos simplemente le dicen molecular
capa de Purkinje y granulosa, nada más así pues. Ese nombre varía, ¿por qué? Porque en la vida embrionaria en realidad sí hemos tenido dos granulosas, una granulosa interna y una granulosa externa, pero posteriormente se han ido básicamente desintegrando. Bien, y aquí estamos viendo, ¿verdad? La capa molecular, capa granulosa interna o granulosa, capa de la célula de Purkinje y capa molecular, capa de Purkinje y capa granulosa. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver el desarrollo del mesencéfalo. El mesencéfalo, acuérdate que en la anatomía tenemos, en la parte anterior está conformado por los pedúnculos cerebrales, mientras que en la parte posterior está conformado por ¿quién? Por la tabla o la placa cuadrigémina, ¿verdad? Con sus folículos superiores, folículos inferiores y a los costados con sus cuerpos geniculados, ¿verdad? Es importante esa placa cuadrigémina porque ahí se van a encontrar en los folículos superiores, ¿qué cosas se va a encontrar? El núcleo de Eddington-Westphal. El núcleo de Eddington-Westphal que te permite el reflejo fotomotor y el reflejo consensuado, específicamente este segundo, que son reflejos que uno evalúa en el sistema nervioso, ¿verdad? Se alumbra con una linterna a uno de los ojos y en el otro ojo debe producirse la misma reacción. Es decir, que cuando se alumbra se hace en el ojo opuesto una miosis, ¿verdad? Y cuando no se alumbra vuelve a recuperar su estado normal. Bien, entonces es el mesencéfalo. El mesencéfalo, como estamos viendo allí, en la parte anterior, las placas, la capa marginal se hace más grotesca, se engruesa, ¿verdad? Mientras que la capa marginal que está en la parte posterior, en la parte o cerca de las placas alares, ¿cómo vamos a verla? Adelgazada y formando estos colículos, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos el desarrollo del diencéfalo. En el desarrollo del diencéfalo es importante. ¿Por qué es importante el desarrollo del diencéfalo? Porque me van a formar las estructuras, o a modo de mnemotecnia, todas las estructuras que prácticamente terminen en la palabra tálamo, ¿verdad? Es importante. Entonces, cuando uno dice, profesor, ¿de dónde deriva el tálamo? Diencéfalo. ¿De dónde deriva el hipotálamo? Diencéfalo. ¿De dónde deriva el epitálamo? Diencéfalo. El subtálamo, diencéfalo. Metatálamo, diencéfalo. Siempre todo es diencéfalo. Pero hay que aprender a desmenuzarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, ¿de dónde deriva la epífisis? La glándula pineal. Entonces, ¿de dónde va a derivar? Del epitálamo. ¿Y ese epitálamo de dónde deriva? Del diencéfalo. Igual la tela coroidea con los plexos coroideos del tercer ventrículo también deriva del diencéfalo. El tálamo, o sea, todo lo que sean sus núcleos talámicos deriva del diencéfalo. El hipotálamo, núcleos hipotalámicos y los cuerpos maminales y la neurohipófisis derivan del diencéfalo. Mientras que en el subtálamo vamos a encontrar que va a originar al globo pálido y el núcleo subtalámico del ovis. Es importante. Entonces el globo pálido sí deriva del diencéfalo. Bien, acuérdense eso. En el diencéfalo también se va a desarrollar una vesícula que estamos viendo. Esta es una lámina de Lachmann. No estamos viendo un corte coronal, perdón. Estamos viendo el ectodermo superficial. Estamos viendo el neuroectodermo. Y estamos viendo que en el neuroectodermo, a nivel del diencéfalo, este es el diencéfalo, están saliendo como unas vesículas. Estas vesículas se están pegando ¿con quién? Con el ectodermo superficial. Profesor o doctor, estas vesículas están creciendo, se están pegando el ectodermo superficial y están haciendo engrosar al ectodermo superficial. ¿Cómo se llamaba el engrosamiento del ectodermo superficial producto de la estimulación del neuroectodermo? Se le denomina placoda. En este caso, como es una placoda para los ojos, se le denomina placoda del cristalino. Y esa placoda del cristalino se engruesa, se empieza a incorporar, se arma como una vesícula y se desprende y se corta, ¿verdad? Y se queda inmersa en el tejido mesenquimatoso. Entonces, vemos que aquí así es como se origina el cristalino. Si a nosotros nos preguntaran ¿de dónde se origina el cristalino? Se origina del ectodermo superficial o la placoda del cristalino, que es lo mismo. Pero nos estamos dando cuenta que la vesícula que había crecido, ahora está teniendo una forma de copa. Esa forma de copa es importante porque posteriormente me van a dar las capas de la retina, ¿verdad? Estamos viendo una capa que es engrosada, que hace referencia a la capa neural de la retina, y una capa que es más delgada, que es la capa pigmentaria, o el epitelio pigmentario de la retina. Bien. Tenemos posteriormente a la formación de la hipófisis. La hipófisis, si nos preguntaran, tienen dos orígenes. La adenopófisis se origina de la parte del ectodermo superficial que recubre, o que tapiza, perdón, la boca, ¿verdad? El estomodeo, como era en embriología. El ectodermo superficial tiene una parte especial que se le denomina la bolsa de Rathke. Esa bolsa de Rathke es la que se empieza a invaginar
y tiene contacto con una porción del diencéfalo pronunciada que se le denomina el infundíbulo. Esa bolsa de Erard que se pega al infundíbulo y posteriormente, por inducción misma epitelio mesenquimatosa, la bolsa de Erard que se vesiculiza, ¿verdad? Y posteriormente se va pegando más al infundíbulo y va a generar la adenopófisis. En el trayecto no debe de quedar ningún resto básicamente de esa unión. Cuando quedan algunos restos se crean algunas patologías que se le denominan los craniofaringiomas. Entonces, a modo de resumen, la adenopófisis deriva del ectodermo superficial y la neurohipófisis deriva del neuroectodermo. ¿Bien? En la parte del telencéfalo tenemos que el telencéfalo, como la vesícula que se formó en la quinta semana, acordémonos que es la vesícula más grande que se forma. Esa vesícula es importante porque me va a dar origen prácticamente a todo lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Los hemisferios cerebrales. Entonces, me van a dar a los hemisferios cerebrales con sus ganglios basales y los ventrículos laterales. Es importante también porque me va a dar algunos núcleos, ¿verdad? Por ejemplo, el núcleo caudado, el núcleo putamen, el núcleo amigdalino y al claustro antemuro, ¿verdad? Sin embargo, aquí me da origen al globo pálido. El globo pálido, ¿se acuerdan a qué era de dónde se originaba? Se originaba del diencéfalo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Todo esto ocurre a nivel de la quinta semana. Entonces, a la formación de las 5 vesículas que habíamos visto. No se olviden que a nivel de la décima semana a decimosegunda semana, el encéfalo ya toma una forma similar a lo que sería un adulto, pero es un encéfalo liso. A ese tipo de encéfalo le denominamos lisencéfalo. Hay una patología que se le denomina la lisencefalia, que es prácticamente como decir es un cerebro de un pollito, ¿verdad? Si nosotros cortamos el cráneo de un pollo, vamos a ver que es un cerebro que es liso, sin circunvoluciones ni fisuras. Esto es importante porque cuando tenemos a un paciente que nace con esta patología, entonces la rehabilitación es muy difícil y es muy pobre básicamente su pronóstico, ¿verdad? Entonces no puede realizar ni siquiera las funciones superiores. Bien, no se olviden que los plexos coroideos derivan de la tela coroidea. Las circunvoluciones se hacen más evidentes a nivel del séptimo y el octavo mes. No se olviden que primero se forma la cisura de Silvio y después sigue la cisura de Rolando, en ese orden. Y posteriormente los surcos que vengan o que ya se hayan desarrollado, lo único que tienen que hacer es profundizarse. Posteriormente, cuando el niño nazca, o sea, tengamos un neonatito, los surcos y cisuras no se van a pronunciar más, lo que van a aparecer son más interconexiones neuronales, ¿verdad? Y a modo también de resumen, la parte histológica tenemos la corteza cerebral que está formada por 6 capas. De la capa más externa a la capa más interna tenemos la capa molecular que está formada por neuronas de tipo horizontales, a la granulosa externa, granulosa interna, la piramidal interna y a la capa de la célula de Martinotti, ¿verdad? Que es la capa multiforme, ¿verdad? Es importante porque a veces nos preguntan ¿en qué capa se encuentran las células piramidales de Betz? Y nosotros tenemos que hacer recordar que tenemos 2 capas en donde están las células piramidales, la piramidal externa y la piramidal interna. En ambas se encuentran las piramidales de Betz. Sin embargo, por lo general y en mayor volumen se encuentran en la quinta capa de la corteza cerebral. Entonces, si nos preguntaran en el examen, sería la quinta capa. Aquí estamos viendo un corte histológico en donde estamos viendo que, no se olviden, la distribución cambia, ¿verdad? Tenemos la sustancia gris, posteriormente la sustancia blanca, tenemos la capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, la piramidal interna con las pirámides de Betz y la capa de la célula de Martinotti, ¿verdad? Posteriormente tenemos a la formación del sistema nervioso somático y autonómico. Ambos sistemas derivan de las células de la cresta neural, están conformados por diferentes tipos de nervios prácticamente. En el caso del sistema nervioso somático van a colaborar los nervios craneales 3, 4, 6 y los pares craneales del tercer, cuarto, sexto y décimo segundo, ¿verdad? Y la mayoría de los 31 pares de los nervios raquídeos. Mientras que el sistema nervioso autonómico va a estar prácticamente conformado por lo que son los ganglios, ¿verdad? Los ganglios de tipo simpático y parasimpático, ¿verdad? Que también ya lo habíamos visto de dónde derivaban, de la cresta neural. Esta es una imagen que es referencial, ustedes ya lo habrán tocado en el tema de fisiología, en donde tienen, básicamente hacen referencia a los órganos efectores, tanto simpáticos como parasimpáticos, y las funciones que tienen en cada uno de ellos, ¿verdad? Funciones como la midriasis, la miosis, la misma contracción de los músculos de la vejiga,
la misma inervación de los plexos de Meissner y Auerbach, así mismo como otras funciones, ¿verdad? Si nos preguntaran de dónde deriva el sistema nervioso simpático y parasimpático, no se olviden, la clave siempre va a ser el cresta neural, pero hay algunos autores que consideran que también hay un origen que contribuye a ello, ¿verdad? Que es la lámina basal, que son neuronas preganglionares, y que al fin y al cabo siguen siendo igual derivados netamente de cresta neural. Si nosotros hacemos referencia al sistema nervioso simpático, va a estar conformado por los ganglios simpáticos prevertebrales y los feocromocitos, que son células que se encuentran a nivel de la médula suprarrenal, secretando las catecolaminas, ¿verdad? Mientras que en el sistema nervioso parasimpático vamos a encontrar las fibras postganglionares, por ejemplo, en el caso del nervio oftálmico, el pterigopalatino, su mandibular, el óptico, y algunos ganglios como los plexos de Meissner y Auerbach. No se olviden el plexo submucoso de Meissner, que lo encontramos debajo de las glándulas mucosas que los encontramos, ¿verdad? Glándulas mucosas de la submucosa. Y el plexo de Auerbach, ¿verdad? Que es el mientérico, que se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa. Bien, y posteriormente no se olviden de cómo viene la distribución de los ganglios autonómicos, ¿verdad? Las fibras simpáticas preganglionares, las simpáticas postganglionares, las parasimpáticas preganglionares y parasimpáticas postganglionares. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces nos vienen a preguntar en un examen de fisiología, generalmente, ¿qué fibras o dónde son más largas las fibras, verdad? Son más largas las fibras en las preganglionares de tal sistema, postganglionares de tal sistema, entonces tenemos que recordar dónde se encuentra el órgano diana. Por ejemplo, si estamos hablando del plexo, el plexo de Meissner y Auerbach, entonces estamos dándonos cuenta de que la célula o la fibra postganglionar se encuentra en el órgano diana. O sea, se encuentra metida, se encuentra sumergida en el mismo tejido, ¿verdad? De tal manera que el axón de la fibra postganglionar entonces va a ser corto, mientras que la parte preganglionar va a ser largo, ¿verdad? Entonces eso, que ya probablemente en fisiología lo han podido explicar de una manera mejor, es importante porque hace referencia a la longitud de los axones. Tenemos a los ganglios sensoriales. No se olviden también que igual, como tipo de ganglios, van a ser derivados de la cresta neural, y que en un corte histológico estamos viendo esto, ¿verdad? Que son las células pseudomonopolares. Recordemos en la parte histológica que una célula pseudo o monopolar hace referencia a aquella en donde aparentemente hay solamente una salida del citoplasma, ¿verdad? Una modificación del citoplasma. Sin embargo, que posteriormente se divide en dos, ¿verdad? En una dendrita y en un axón. Las células pseudomonopolares habíamos dicho que se encuentran solamente en ganglios, ¿verdad? En ganglios. Entonces aquí estamos viendo en esta lámina histológica que esta es una neurona, ¿verdad? No se olviden que la neurona, la característica típica de una neurona es el ojo de búho, ¿verdad? Entonces estamos viendo un núcleo prominente, un núcleo con cromatina laxa, un citoplasma que en este caso es muy poco basófilo, pero estamos viendo que hay pequeñas celulitas que lo están rodeando, que son las células satélite. Y las células satélite, que eran otra glía, ¿verdad? Porque habíamos visto que habían un montón de glías, de las cuales a veces no se menciona muy bien la glía llamada satélite. Acá están dentro de las neuroglías los astrocitos, microglias, oligodendrocitos y la célula de Schwann, que ya también las hemos mencionado en la parte del video anterior. Y los astrocitos, no se olviden, astrocitos de nutrición con sus podocitos forman la barrera hematocefálica, y ellos básicamente filtran o regulan el paso de las sustancias que van a pasar para el cerebro, ¿verdad? Las microglias actúan como macrófagos y actúan frente a la inflamación y daño. Los oligodendrocitos, que no se olviden que pueden formar un solo oligodendrocito, puede formar 3, 4, 5, muchas conexiones con diferentes neuronas, de tal manera que ceden su citoplasma, mientras que una célula de Schwann en el sistema nervioso periférico es una sola célula de Schwann contra un solo axón, ¿verdad? Y posteriormente se forma un nódulo de Ranvier entre célula de Schwann y célula de Schwann, o mielina y mielina. Las meninges, que no se olviden, si nos preguntaran de dónde deriva la aura madre, nosotros respondemos del mesodermo. Sin embargo, de dónde deriva la pía madre y el aracnoides, deriva de la cresta neural. Acuérdense que la aura madre también se denomina paquimeninges por el grosor que tiene, ¿verdad? Paqui de grueso, duro. Mientras que la pía aracnoides, o pía madre y aracnoides, son las lectomeninges, ¿verdad? Es otra forma de preguntar. Eso es importante, los espacios que hay entre la
dura madre, aracnoides y pía madre, porque va a tener relación con la forma, en la parte clínica, con la forma del hematoma y la rapidez clínica con la que yo puedo ver en el paciente, ¿verdad? Es diferente si un hematoma se forma por encima de la dura madre, o sea, es un hematoma epidural, a que sea un hematoma que se forme entre la dura madre y aracnoides o la aracnoides y pía madre, porque va a tener más contacto y va a hacer más presión sobre el cerebro. Por ende, si un hematoma se forma en la parte epidural, el paciente se puede caer, o sea, se forma el hematoma y puede estar bien 2, 3, 4 horas y posteriormente cae, ¿verdad? Y pierde la conciencia, porque es un hematoma que se ha ido formando, el cerebro se ha ido básicamente regulando hasta un punto en donde ya no puede y prácticamente empieza el paciente puede chocar, ¿verdad? Mientras que en la parte de un hematoma que se forme subaracnoideo, por lo general, que son uno de los más frecuentes, entonces tiene una rapidez clínica agresiva. La barrera hematoencefálica, que está formada, ya les dije, por la parte de los astrocitos, y que van a regular el paso de sustancias como oxígeno, agua, CO2 y otros materiales que son del tipo liposolubles. La producción del líquido cefalorraquídeo, que está a cargo del plexo coroideo, y que no se olviden que solamente el plexo coroideo da un 70% de esa producción. El otro 30% lo dan las células denominadas los ependimocitos. La producción de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de 14 a 36 mililitros por hora, lo que hace referencia a 500 mililitros al día. No se olvide que hace un recambio de 3 a 4 veces al día, y que la composición y la forma externa, como yo la veo, las características externas es un cristal de roca, ¿verdad? Que puede tener de 3 a 5 leucocitos dentro de ellos, ¿verdad? Es importante también recordar que el líquido cefalorraquídeo discurre sobre el sistema ventricular, ¿verdad? Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y el conducto ependimario, pero tiene sus agujeros de filtración, ¿verdad? Los agujeros de Magendie y Luschka, por ejemplo, e incluso el mismo espacio subaracnoideo. Eso es importante porque posterior a ello podemos hablar de algunos defectos que ocurran en la producción de líquido cefalorraquídeo, en la filtración del líquido cefalorraquídeo o en la obstrucción a nivel del conducto o de esos conductos, de esas cisternas. Histológicamente, si cortamos un plexo coroideo, nosotros vamos a ver lo que está en la siguiente imagen, ¿verdad? Estamos viendo que son células del tipo cúbico. No se olviden que para reconocer una célula cúbica tienen que ver el núcleo es circular, es esférico, y básicamente ello, ¿verdad? Es un epitelio monoestratificado cúbico. No se olvide que está constituido por un 90% de agua. Y eso respecto a la regeneración neural, eso es importante porque el fenómeno wahleriano, que hace referencia a que, a diferencia de un hepatocito en donde yo sí puedo cortar un cuarto de hígado, la tercera parte de hígado posteriormente se regenera hasta cierto sentido, en el caso de la neurona no sucede ello, ¿verdad? Si cortamos un axón, la parte proximal que prácticamente se ha degenerado se puede organizar pero de manera aleatoria, mientras que la parte distal, que está asociada a la placa neural y al músculo posteriormente, entonces solamente se engrosa como un cordón de células compuesto por célula de Schwann, pero el músculo se empieza a hipotrofiar, ¿verdad? Se empieza a hipotrofiar. Como malformaciones congénitas del sistema nervioso tenemos a las espinas bífidas, que pueden ser de dos tipos, de las espinas bífidas oculta y abierta o quística. La oculta, que estamos viendo en la primera imagen, estamos viendo que el paciente es asintomático por lo general. Entonces el 80% de estas patologías son asintomáticas. La vemos como un mechón de pelos en la parte lumbosacra a nivel específicamente L5-S1 y no tiene alteraciones. Y a lo mucho si presentara síntomas sería alguna alteración en la regulación de los esfínteres, especialmente el urinario. Y mientras que hay otras patologías que son las espinas bífidas quísticas, ¿verdad? Las quísticas, como por ejemplo la raquisquisis, ¿verdad? Que es lo peor que puede pasar por un no cierre del neuroporo posterior. Aquí estamos viendo también un meningocele y un meningomielocele, que básicamente en el meningocele estamos viendo las meninges como forman una cavidad quística recubierta por piel. Externamente se ven así, piel solamente con un bulto, y vemos en ecografía las meninges que dentro de ellos no hay nada de material nervioso, solamente líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por el espacio subaracnoideo.
mientras que el meningomielocele es más complejo. Hay más compromiso de material nervioso. Más frecuentemente, como ataca a nivel 5S1, ya empieza a comprometer el cono medular y las raíces nerviosas, ¿verdad? O las raíces de la caudequina. Así como hay espinas bífidas en el cráneo, también hay los cráneos bífidos a nivel occipital por lo general, aunque también puede salir a nivel frontal. Como no es muy común dominar los cráneos bífidos, solamente se le denomina meningocele craneal o meningoencefalocele o meningohidroencefalocele, de acuerdo a los componentes que posean, ¿verdad? Entonces, si solamente posee meninges, será un meningocele. Como son la mayoría posteriores, entonces si fuera un meningoencefalocele, quiere decir que va a comprometer la corteza occipital. Mientras que si fuera un meningohidroencefalocele, aparte de comprometer meninges y la corteza occipital, va a comprometer, si recordamos la forma que tiene el sistema ventricular en el encéfalo cabeza, entonces vemos que puede comprometer el cuerno posterior, ¿verdad? Una cosa es que nos pregunten defectos en el cierre del tubo neural, y otra cosa es que nos pregunten defectos en el cierre del neuroporo anterior. Si nos preguntaran qué ocurre si es que no cierra el neuroporo anterior, ocurre la patología que está en la imagen inferior derecha, que es la anencefalia. Mientras que, ¿qué pasaría si nos preguntan qué ocurre cuando, qué ocurre cuando no cierra adecuadamente cualquier parte del tubo neural, que no necesariamente tiene que ser el neuroporo? Sería los meningocele o meningocefalocele o meningomielocele también, ¿verdad? Que pueden ser. Bien, y tenemos ya para terminar la parte de las hidrocefalias. No se olviden que pueden ser dos tipos de hidrocefalias, las comunicantes y no comunicantes. Y eso se explica básicamente con un ejemplo como el de, imagínense que hay un caño, agua, y el lavadero con una parte de desagüe. Entonces generalmente así funciona el sistema ventricular. El caño vendría a ser los plexos coroideos con las células ependimarias que forman el líquido cefalorraquídeo que tendría que ser el agua. El agua se vierte sobre el lavadero y en el lavadero debe haber un sitio de desagüe o de reabsorción que vienen a ser las mismas células del plexo coroideo, que pueden reabsorber. Y obviamente el paso de ello vendría a ser el sistema ventricular. Entonces, una hidrocefalia comunicante viene a ser aquella en donde el paso del líquido cefalorraquídeo, o sea, el paso del agua, no ha sido afectado. Entonces, en las hidrocefalias comunicantes lo que está afectado es el caño o el desagüe. ¿Qué quiere decir? Que está afectada la producción del líquido cefalorraquídeo, o sea, hay un tumor a nivel de los plexos coroideos, o la disminución de la absorción por los mismos plexos. En este caso, hay una afectación, lo que habíamos dicho, en la parte del drenaje. Las hidrocefalias no comunicantes son aquellas en donde tanto el caño como el sitio de drenaje está bien, lo que está alterado es el paso, quizás haya algo que obstruye, una piedra, no sé. En este caso, hay una obstrucción en el sitio de producción y reabsorción. Generalmente los dos patologías que tienden a tomar, uno es la estenosis congénita del acueducto de Silvio, y la otra es el síndrome de Dandy-Walker, ¿verdad? Entonces estamos viendo en ello. Como recordemos que un neonato no tiene todo el cráneo consolidado, sino lo tiene en forma de suturas y fontanelas, entonces al haber una hidrocefalia vemos a un niño que prácticamente es con la cabeza gigante, ¿verdad? Mientras que en el adulto es peor, porque en el adulto ya está consolidado, entonces prácticamente se comportaría esto como un edema. Y como se comporta como un edema, entonces el choque es tremendo, ¿verdad? Acá estamos viendo algunas láminas, unas láminas histoembriológicas en todo caso. El puntero señala el canal central, la parte más oscura interna vendría a ser la capa que está en el puntero, es la capa ependimaria, que en este caso en embriología se le denomina capa neuroepitelial. La capa que estoy señalando es la capa del manto y la capa externa es la capa marginal, ¿verdad? Tenemos al tabique de meninges o de pioaracnoides central y tenemos al cuerpo vertebral anterior, ¿verdad? Lamentablemente no se puede notar la notocorda en esta lámina. Y tenemos en la parte laterales a los ganglios espinales dorsales. Como segunda lámina estamos viendo el corte sagital de un embrión. En la parte inferior derecha estaría mirando probablemente ese corte, que es un corte de rata. El puntero señala el plexo coroideo anterior que nace del piso del tercer ventrículo hacia los ventrículos laterales. Esta parte vendría a ser el diencéfalo, la parte externa es el telencéfalo. Bien, y estamos viendo, y ustedes ya tienen que ir familiarizándose con prácticamente la estructura, cómo es que se ve una corteza cerebral, ¿verdad? Porque cuando nos entregan una lámina no nos las entregan como rotulada o en qué vamos a encontrar, ¿verdad? En la anatomía patológica.
Ya en esta tercera lámina estamos viendo, el puntero señala la cavidad del cuarto ventrículo, estamos viendo el plexo corioideo posterior, esta sería la parte del, tendría que ser el cerebelo, la yema que me va a dar el cerebelo, el labio rómbico en todo caso, esta parte sería la protuberancia anular, el esbozo de la protuberancia anular, y la parte inferior o el piso del cuarto ventrículo, que vendría a ser el mielencéfalo. El puntero en este caso, en esta lámina está señalando un tipo de retina que es una retina externa, delgada y bien pigmentada. Se le denomina retina pigmentaria o retina externa. La otra retina, que pertenece a las 9 capas, es la retina interna o retina neural. Estamos viendo la córnea. La córnea, si nos preguntaran de dónde deriva, tiene los 3 derivados: endodermo, mesodermo, cresta neural, ¿verdad? Tenemos acá a la vesícula del cristalino, que ya no se llamaría vesícula porque ya no se le nota algún agujero o cavidad por dentro, ¿verdad? Se le denominaría simplemente esbozo del cristalino. Y los párpados, que se encuentran fusionados. Y como preguntas, para terminar, tenemos ¿cuál de los siguientes ganglios basales procede del diencéfalo? Entonces, todos los ganglios basales que están acá proceden del telencéfalo, excepto ¿quién? El globo pálido. Como segunda pregunta, ¿en qué capa citológica se encuentran más abundantes las células piramidales de Betz? En la quinta capa. ¿Cuál de las siguientes condiciones resulta de la falla del cierre del neuroporo anterior? Entonces, nos dicen neuroporo anterior. Eso es anencefale. Si nos dijeran falla del cierre del tubo neural, puede ser un meningoencefalocele o meningocele caudal, por ejemplo. Pero aquí la clave es anencefale. Los corpúsculos de Nils, que ya lo hemos visto en histología, en las neuronas corresponden a qué cosa? Al retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra más abundante en el soma o pericarión, ¿verdad? ¿A qué nivel vertebral se encuentra el cono medular al nacer? No se olviden, en el adulto L2, en el niño es L3, ¿sí? En el niño es L3, por eso la punción lumbar en un neonato es entre L4, L5, L5, S1. ¿Cuál de los siguientes estructuras deriva el diencéfalo? Deriva la neurohipófisis. Y si leemos este caso clínico, una embarazada de 22 años acude con su ginecólogo a la semana 20 de gestación para un control habitual. En el análisis de sangre, las concentraciones de alfa-fitoproteínas salen elevadas, por encima de lo normal para su edad gestacional. La ecografía revela una espina bífida en el feto. ¿En qué semana de gestación debió aparecer? Entonces, todo lo de acá es floro. En la última parte es ¿en qué semana de gestación debe aparecer una espina bífida? Si nosotros sabemos que el tubo neural cierra aproximadamente totalmente el neuroporo anterior en el día 25 y el otro en el día 27, ¿en qué semana estamos cerrando todo el tubo neural? Entre la cuarta y sexta semana, específicamente la cuarta semana. Bien, entonces a esta semana debió cerrar. Pregunta, ¿qué cosas, qué elementos me permiten a mí un buen cierre, un buen desarrollo del tubo neural? El ácido fólico, ¿verdad? Vitamina B9. ¿Qué estructura deriva de la célula de la cresta neural? El nervio olfatorio deriva del rioencéfalo, no tiene que ver nada, asociado con el bulbo olfatorio, que es una placoda, o sea, ectodermo superficial, la ura madre del mesodermo, el oligodendrocito de la célula del neuroblasto, el cristalino de quién? De la placoda del cristalino, o sea, ectodermo superficial, y nos queda la célula de Schwann. Y listo, terminamos.